ist fürwahr ein ganzer Narr. Ist fürwahr, ist fürwahr ein ganzer Narr. Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos todos, y bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia en esta nueva jornada de la sexta edición del Festival Internacional de Arte y de la Literatura con Humor. Hoy nos toca, humor, hablar de música. La música es una extraordinaria generación humana, algo que posibilita o que la compone la capacidad de expresar emociones, sentimientos, alegría, humor, también, por supuesto, el que la escucha. Yo creo que tenemos un gran lujo hoy porque contamos con Benet Casablancas, que es un extraordinario especialista. Les voy a dar unos datos de su trayectoria profesional y que encaja perfectamente en el motivo de nuestra reunión de hoy. Nació en Sabadell en 1956, es compositor y musicólogo. Se formó musicalmente en Barcelona y en Viena, es licenciado en Filosofía y doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es evidentemente reconocido como uno de los compositores españoles más destacados de su generación, con una música que se ha caracterizado por su gran individualidad, complejidad estructural y riqueza de texturas, equilibrando rigor constructivo y poder expresivo. Sus obras son interpretadas en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Latinoamérica por formaciones enormemente prestigiosas. En su trayectoria profesional destaca también el nombramiento como primer compositor en residencia del Auditorio de Barcelona, 2013-2015, y es autor, que es la característica esencial que le vincula con este festival, de un libro, El humor en la música, de Galaxia Gutenberg, 2014, y también acaba de publicar su cuarto CD, Naxos, que es un prestigioso sello discográfico, se suma a una amplia discografía. En el campo docente ha sido profesor de la UPF y de la Universidad de Alcalá de Henares, asesor de la Fundación La Caixa y la JONDE, la Joven Orquesta Nacional de España, director pedagógico de la JONC y director del Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. Ha recibido, entre otros premios, el Nacional de la Generalitat de Cataluña, 2007, y el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura. Actualmente trabaja en la ópera L'Enigma di Lea, sobre un texto de Rafael Argullol, que es un encargo del Gran Teatre del Liceo de Barcelona y con estreno previsto para la temporada 2018-2019. Ya les he dicho que, desde nuestro punto de vista, la música es una de las más fascinantes expresiones del ser humano y, como he dicho, capaz de provocar sensaciones o de generar miedos, emociones, alegrías y humor y risa, sentimientos a veces encontrados. Yo creo que la primera pregunta general y global, querido Benet, es ¿cómo es esta integración de la música en esta capacidad humana de expresión? ¿Cómo es esta integración de la risa dentro de la música? Buenas tardes. En primer lugar, me permitirán que agradezca, digamos, la invitación de los amigos del Festival JA a poder compartir con todos ustedes esta sesión, y a Enrique por estar, digamos, al lado, digamos, para la conversación que también iremos teniendo, y a todos ustedes, naturalmente, por su asistencia, que es la razón de ser de este acto que nos convoca. Intento responder, Enrique, a tu cuestión. A ver, yo pienso que la música efectivamente es un lenguaje, digamos, que responde con una especial inmediatez a toda una gama muy amplia de emociones humanas. Sabemos que el humor, también en sus distintos registros, forma parte fundamental de nuestra condición. Por lo tanto, no es extraño que la música también sea, digamos, de manifestación sensible a estos registros que englobamos en la categoría genérica del humor, pero que, como iremos viendo, cubren realmente emociones muy diferenciadas, ¿no? No podría decir de otra forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que a menudo se habla de la música, se le reconoce, pues, una determinada página, pues, que
tiene un carácter, digamos, divertido, jocoso, etcétera, etcétera, sobre todo cuando viene acompañada de un texto o viene en un contexto dramático, pues por ejemplo la ópera bufa, se explícita esta voluntad jocosa. Pero ¿qué sucede con la música instrumental? ¿Qué sucede con la música, diríamos, abstracta, ¿no? En la cual no hay un texto que de alguna forma explicite una intención u otra? Bueno, pues yo creo que aquí había justamente uno de los ejes de mi indagación en el sentido de intentar definir estos medios específicamente musicales que pueden orientar, digamos, a la percepción de este registro, ¿no? La fuente de inspiración de ese trabajo mío fue un famoso, en su momento, artículo del maestro Alfred Brendel, que quizás algunos de ustedes lo conozca. El texto era una pregunta, el título era una pregunta. ¿Tiene que ser la música clásica siempre necesariamente seria? Es decir, la asociación, digamos, de la música mal llamada, yo diría, clásica, a un tono solemne, a un tono, digamos, incluso un poco distante, ¿no? Olvidando algo tan sencillo como, por ejemplo, la cantidad enorme de piezas cuyo título mismo ya refleja esta voluntad divertida, jocosa, lúdica. El scherzo, por ejemplo, cada vez que escuchamos un cuarteto clásico o incluso romántico y sale la palabra scherzo, Chopin, piensen ustedes, por ejemplo, o las humorescas, Schumann, o las bagatelas. La última obra de piano de Beethoven se llama así, y naturalmente él decía irónicamente Kleinigkeiten, naderías, cosas insignificantes, pero claro, uno ya entiende que el último Beethoven, después de haber escrito las Diabelli, no iba a perder el tiempo en naderías. Son muchas las piezas. El scherzo significa chiste, como ustedes saben en italiano. Por lo tanto, cada vez que escuchamos un scherzo, el compositor nos transmite la voluntad, digamos, lúdica subyacente. Pues bien, justamente yo creo que la intención, digamos, modesta a la hora de escribir este libro, y supongo que quedará esto muy de manifiesto en esta sesión, es justamente que el oyente, digamos, reencuentre estas claves de audición para justamente aquella música que nos emociona, que disfrutamos, que a todos nos apasiona, pues todavía nos guste más, por así decirlo, todavía la gocemos más, justamente con esta escucha, digamos, atenta también a este registro de lo humorístico en música, ¿no? No sé si te parece... Sí, bueno, yo lo que quería es, cualquiera que lea este libro, El humor en la música, de Galaxia Gutenberg, digo la editorial, no por publicidad, pero también por publicidad, como es natural, se da cuenta de que has cartografiado el humor en la música en todos sus registros. Desde un registro primario a ironía, sátira, política, igual. Es decir, yo creo que nos puedes desgranar perfectamente cómo es esto. Y los ejemplos son los más... Bueno, el subtítulo es ensayo, porque, digamos, mi pretensión no era establecer un tratado, ¿no?, de ningún tipo, pero sí sugerir lo que decíamos, al melómano, ¿no?, al buen aficionado a la música, al aficionado en las artes en general, porque yo pienso que finalmente son distintas caras de la misma moneda, ¿no?, desarrollar la sensibilidad del individuo y hacerlo partícipe y receptivo a una serie de experiencias que nos enriquecen finalmente como seres humanos, ¿no? Pues efectivamente en la música, como en la literatura, como en la pintura. Hablábamos antes que esta mañana he tenido un momento para escaparme al Museo de Bellas Artes, y también en la pintura, y en el libro hay alusiones a ello, también hay motivos claramente humorísticos que están presentes, burlescos o satíricos, ¿no? Capricios, por ejemplo, ¿no? En la literatura hay un ejemplo que todos tenemos en mente, o dos, si me permiten, caso de Don Quijote. Damaso Alonso decía que cuando leía al Quijote no sabía si reír o llorar. Si pensamos en Orson Welles, por ejemplo, película Campanadas a medianoche, basada en el personaje maravilloso de Falstaff, es una obra cómica, sin duda alguna, pero al mismo tiempo profundamente trágica. Habla de lo más íntimo de cada uno de nosotros. Por tanto, cuando decimos el humor, cuidado, el humor es una cosa muy seria. Goethe se refería a los escritos maravillosos de Lichtenberg y decía,
cada vez que Lichtenberg, el gran, digamos, físico, filósofo, escritor, digamos, ilustrado alemán, cada vez, decía Goethe, que Lichtenberg hace una broma, señala un problema, decía. Y, por cierto, esto Nietzsche también le gustaba mucho Lichtenberg, ¿verdad? Pero, además, digamos, de esta vertiente, digamos, penetrante, ¿no?, del humor, hay una cuestión también del humor como una fuerza, digamos, catártica, ¿no? El humor nos permite muchas veces sobrellevar, digamos, las miserias humanas, ¿no? Las dificultades que la vida a todos nos afectan, ¿no? El humor tiene además una profunda carga transgresora. Hemos visto una película donde salían personajes ciertamente siniestros, pero sin duda alguna un régimen, digamos, totalitario es enemigo del humor. El humor, en todo caso, es una brecha que socava, digamos, el mundo de las certezas absolutas, de los dogmatismos. El humor, digamos, relativiza, digamos, este sentido, digamos, dogmático. Tenemos ejemplos muy recientes en este país que han creado polémica según el uso del humor en determinado contexto. Por lo tanto, el humor también tiene una cuestión, digamos, de arma peligrosa. Freud decía algo tan interesante como que el humor, de broma, podemos incluso decir la verdad, decía en algún texto Freud. Por lo tanto, yo diría que esta gama de emociones y de registros es muy diversa. Evidentemente, el primer registro es la caricatura, la película cómica muda americana, ¿no? La piel de plátano, digamos, vemos el resbalón de una persona, pues esto produce una risa automática, etcétera, etcétera. La caricatura, la mímesis, la parodia. Pero, efectivamente, llegamos a un registro también más elevado, la ironía romántica. La ironía realmente que puede llegar a ser trágica. Por tanto, entendamos, propongo yo que podamos entender, yo creo que como ustedes, como buenos seguidores de este festival, seguro que comparten esta idea de que el humor, digamos, tiene un abanico de posibilidades de manifestarse muy amplia, como amplia es, volvemos al principio, la condición humana. Vayamos a los ejemplos, que es lo mejor. Sí, yo creo que podría ser el momento ahora también de abrir, digamos, de empezar, digamos, a escuchar también un poco de música, pero naturalmente antes tendría que dar la bienvenida y presentar a los profesores de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Yo creo que ya lo podemos recibir con un aplauso. Nosotros iremos, a partir de este momento, iremos alternando pues, la conversación con algunos pequeños ejemplos musicales, pero yo creo que del todo, digamos, realmente merece la pena de subrayarse muchísimo. Para mí es un lujo, yo creo que para todos es un lujo contar con los profesores de la orquesta, con un cuarteto de cuerda que protagonizarán unos cuantos ejemplos muy importantes a lo largo de esta sesión. Yo les agradezco muchísimo a ellos, naturalmente, no su calidad musical, todo esto, por supuesto, pero también la disponibilidad a participar en esta aventura conjunta. El cuarteto de cuerda. Tenemos aquí el núcleo duro de la mejor música de cámara, casi como decir, de la música realmente más extraordinaria, digamos, escrita de nuestro riquísimo, por otra parte, repertorio musical. Goethe decía del cuarteto de cuerda algo maravilloso. Decía, y eso tiene mucha relación con algunas páginas que escucharemos después, que el cuarteto de cuerda realmente le parecía el sumum de la idea misma de civilización. Civilización en el sentido profundo del término. 4 personas inteligentes que discuten amenamente de sus argumentos. Yo creo que esta idea, digamos, de Goethe, de ver el cuarteto de cuerda como una emanación elevadísima de lo mejor de nuestra cultura humanística, yo creo que realmente define muy bien la experiencia de tener aquí presentes hoy este magnífico grupo de músicos. Y yo creo que el primer ejemplo que escucharemos, que es una página de Shostakovich, es una polka, yo creo que bastaría por sí mismo para dar una respuesta a la pregunta de Alfred Brendel. ¿Tiene la música clásica siempre que ser tan seria? Adelante, amigos.
Bueno, yo creo que todos hemos podido escuchar una versión estupenda de una música que naturalmente escuchamos todos con una sonrisa, ¿no? en nuestra expresión, ¿verdad? Gracias a los profesores de la orquesta, seguimos nuestra exploración planteando, digamos, las cuestiones. Yo me pregunto muy levemente si ese tipo de música, que es la sensación del oyente normal, luego en la materia, es que se trata de una pieza, un divertimento. ¿Le resta trascendencia a la profundidad musical si la comparamos con una sinfonía, con algo mucho más orquestado, algo con mucha más necesidad de expresión dramática de la propia música? Es decir, ¿es simplemente un divertimento? ¿Tiene menos profundidad que algo más complejo? Me pregunto. Bueno, yo diría, tantas veces, ¿no? Estamos, por ejemplo, en una obra de Shakespeare, ¿no? viendo una de las obras extraordinarias de Shakespeare, y en momentos de especial tensión hay una broma. O sea, yo creo que efectivamente a veces en alguna declaración en la prensa, a veces se ha hecho una manifestación del tipo, la presencia del humor es una condición necesaria para dar cuenta de la grandeza de una obra. Yo no lo exageraría tanto, pero diría que en buena medida es así. Es decir, grandes obras, digamos, en las cuales este contrapunto emocional de afectos aparentemente contrapuestos coexiste. Por lo tanto, yo diría que puede haber géneros. Tú has mencionado, por ejemplo, divertimento. El caso de esta polka claramente sería una parodia, casi un contrafactum, ¿no? Es decir, podemos pensar en las polcas de la familia Strauss y aquí tenemos un ejemplo de música que claramente manipula algunos resortes musicales para generar, digamos, esta sorpresa, ¿no? Las disonancias, los glissandis, los portamentis, etcétera, la canción popular que entra, digamos, de improviso, etcétera. Bueno, todo esto evidentemente son aspectos que se traducen en una obra, digamos, un movimiento que forma parte de una obra mucho mayor, La Edad de Oro, un ballet extraordinario, y que en este caso es una especie de contrapeso emocional, ¿no? O anticlímax, ¿no? Pero en muchas de estas obras que a lo mejor sugieres, pongamos por caso la Sinfonía Heroica de Beethoven, la Marcha Fúnebre de la Heroica de Beethoven, pues hay momentos en los cuales Beethoven, para distender la tensión tan tremenda que se acumula a lo largo del movimiento, pues introduce un elemento de ironía que cuando nos fijamos es claramente perceptible, después del cual retomamos, digamos, la gravedad de los argumentos. Es curioso porque, sin ánimo de pedantería alguna, pero Hume, un pensador y un filósofo también, digamos, amante de los ensayos, etc., en algún momento decía que se trataba, digamos, de hablar de cosas, con naturalidad, de cosas que nos resultaran obvias. Por una parte decía esto, y por otra parte decía algo así como que para mantener vivo el interés en la exposición de un argumento era bueno aquí y allí hacer alguna pequeña digresión, algún pequeño excursus, alguna pequeña broma, justamente para después retomar el hilo principal de dicha conversación, de dicho argumento, ¿verdad? Yo creo que esto se produce con una claridad muy grande en la música de Haydn, que probablemente sea el compositor coetáneo de Goethe y justamente el compositor en el cual Goethe pensaba cuando manifestaba las ideas que antes he mencionado respecto al cuarteto de cuerda. De hecho, para Goethe, Haydn era la máxima manifestación
digamos, del genio, en el cual reconocía esta combinación de ingenuidad e ironía. Y eso son palabras literales de Goethe. Por lo tanto, yo diría que hay géneros que por sí mismos seguramente tienen un ánimo más liviano, más ligero, que solamente sea para contraponer un afecto diferente en un contexto marcado por otro contexto mucho más grave. Y lo que a mí me parece más interesante, y probablemente lo iremos viendo en algunos de los ejemplos, es la práctica coexistencia de ambos registros. Lo que decíamos del Quijote, no podemos separar, reímos y a la vez lloramos. Y esto es un tema sobre el cual también volveremos más adelante. Quizás ahora podríamos poner un ejemplo, en este caso lo tenemos que escuchar en pequeño, en grabado, digamos, pero es muy cortito, justamente en una sinfonía de Haydn. Porque quizás donde podemos percibir el punto común que lo que llamamos lo humorístico, no hablo de música, hablo en general, digamos, pone de manifiesto en muchas manifestaciones diversas, es algo que un antropólogo, Peter Berger, estudió con mucho detenimiento en un libro maravilloso que probablemente ya conozcan, que es La sonrisa que salva. La traducción es esta, ¿no? Tenemos una traducción buenísima. Lo que tienen en común todas las manifestaciones de lo humorístico es la percepción de algo incongruente. Hay como una rotura en el orden lógico de la frase, los juegos de palabras, en la sintaxis, las figuras retóricas, lo que percibimos, lo que antes hablábamos, por ejemplo, del slapstick, ¿no? Clásico del cine mudo, ¿no? Vemos una persona erguida y al cabo de pocos instantes está, digamos, horizontal en el suelo. Entonces, esta percepción de un rompimiento genera esta respuesta humorística. O incluso, por ejemplo, el juguete, el típico juguete infantil de abres una caja y salta, con un muelle salta un monigote. Claro, el niño, esta sorpresa tremenda, la manifiesta riendo, pero al mismo tiempo con cierta inquietud. O sea, incluso en estos casos se mezcla, digamos, la atracción, la fascinación, con cierto temor. Bien, en la música instrumental, aquí hemos visto un buen ejemplo, en el caso de Shostakovich, había sorpresas, había cosas que no podíamos prever, que salían de la norma, formas de tocar, pizzicatis, etc. En el ejemplo siguiente, yo casi prefiero que lo escuchen, es un minuto, es una sinfonía de Haydn, la Sinfonía 60, y vean qué sorpresa es capaz de provocar el bueno de Haydn, que como dijo él mismo en una carta, dice, estaba trabajando aislado al servicio de la familia Esterházy, tenía menos categoría laboral que el jardinero, pero tenía libertad absoluta para componer. Dice, a la fuerza tenía que ser original. Escuchemos este movimiento de Haydn, Sinfonía 60. Etcétera, etcétera. A ver, no responde. ¿Se puede venir el técnico? Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Bueno, perdón porque no hay nada peor que repetir un gag. Pero es interesante, ¿no? Porque en plena sinfonía los músicos se acometen un nuevo movimiento y sobre la marcha afinan. Habían olvidado afinar al principio. Pero claro, para hacer esto había previamente desafinada la afinación del violín para que pudiera hacer un portamento sobre la marcha y tomar la escordatura correspondiente
a la nota sol. Bueno, me parece que esto es una travesura realmente de un calado fortísimo, ¿no? Yo creo que esto es otro ejemplo de lo que hablábamos cuando decíamos una sorpresa, una travesura, pero de alto calado, ¿no? Y una travesura que yo supongo que es mucho más fácil transmitir humor en la música cuando va acompañada, como en el caso de la ópera o de la ópera bufa, o incluso de la opereta, cuando va acompañada de un texto, cuando va acompañada de una interpretación dramática, que si hablamos de música en abstracto, aunque en abstracto tampoco, porque en versión instrumental, quiero decir. Es mucho más fácil, entiendo. Claro, claro. Bueno, porque, claro, naturalmente el texto, si el texto, digamos, tiene este carácter jocoso, divertido, irónico, o el texto, o la situación dramática, una ópera bufa, Rossini, naturalmente otro maravilloso maestro, digamos, del humor, pero no únicamente del humor, porque Rossini también es el maestro de los pecados de vejez, que son obras que prácticamente se avanzan, digamos, a lo que vendrá después con Satie, por ejemplo, incluso en los títulos absolutamente pintorescos. Pues efectivamente, digamos, en la música instrumental, que tiene esta profunda ambigüedad para lo bueno y para lo no tan bueno, y esto lo señala con mucho acierto George Steiner, pero realmente esta ambigüedad le permite también responder de alguna forma a esta, digamos, lectura que el compositor, esta intencionalidad que el compositor persigue en algunos momentos, ¿no? En el caso, digamos, de Shostakovich nos va muy bien porque podremos conectarlo con el siguiente ejemplo, donde la sorpresa se encarna, por ejemplo, en disonancias, notas falsas, notas, digamos, que escapan a la armonía, procedimientos que no son usuales, pues lo que decíamos, glissandis, etc. Hay una cuestión incluso previa, si me permiten de todas maneras, porque antes se me ha quedado en el tintero. Cuando ustedes han visto el pequeño vídeo que han preparado los amigos del festival, nosotros hemos visto de detrás, hemos podido escuchar un ejemplo que yo había pensado también, no lo sabía, había pensado también proponerles a su escucha, pero que es fantástico porque podría ser casi el lema y el himno del festival Ja, porque han escuchado la música de una aria de Mozart cuyo contenido, el texto es simplemente algo tan simple como quien se sienta en la mesa y no come ni bebe está loco, está totalmente zumbado. Pues bien, la música da expresión a carcajadas, es una profusión de ja, 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 de carcajadas, lo hemos oído. Lo que es maravilloso es que estas carcajadas están organizadas musicalmente con la misma sofisticación extraordinaria de cualquier pieza de Mozart, incluso de los divertimenti, pero hacen explícita esta intencionalidad jocosa. Claro, con la música sin texto, lo que Enrique planteaba, la cuestión es muy distinta. Pero a mí me parece que sería interesante dar un paso más, justamente para ver los mecanismos en la música más abstracta, la música instrumental, representada por su máxima expresión probablemente la música para cuarteto. Los compositores clásicos sabían cuando escribían para orquesta que escribían para audiencias mayores, los efectos tendían a ser efectos más categóricos, pero también sabían que cuando escribían para los pequeños grupos de cámara, escribían para salones, escribían para audiencias, como probablemente ustedes, mucho más interesadas, mucho más conocedoras, mucho más cómplices, porque finalmente en todo lo que hablamos será, por supuesto, pero es imprescindible que haya una sintonía y una complicidad perfecta entre músicos y audiencia, que son el fin al que va destinado todo nuestro trabajo. Pues bien, en el caso, digamos, de los cuartetos de cuerda, los compositores son más libres de ir al fondo. Y ahora escucharemos todos, y yo creo que será realmente extraordinario, escucharemos el final del cuarteto, que también se llama así, la broma musical, pero que es uno de los cuartetos opus 33. Es un finale, el movimiento final de un cuarteto muy importante, porque el opus 33 de Haydn prácticamente es el punto de arranque de la producción cuartetística más colosal de la historia de la música. 88 cuartetos, pero a partir del opus 20 y sobre todo el opus 33 estamos ante una sucesión inacabable de obras maestras. Pues bien,
Este movimiento tiene algo que es curioso. Yo propongo que primero lo escuchemos y después, si os les parece, podemos comentarlo brevemente. Amigos, cuando queráis, el finale del cuarteto Opus 33 en mi bemol mayor. ¿Por qué este final tan sorprendente, tan la broma? Bueno, aquí yo quiero agradecer a los miembros de la orquesta, ¿no? esta interpretación. A ver, es muy difícil porque ellos estaban explicando un chiste, pero el que explica el chiste tiene que tener un control absoluto sobre el chiste para que mantenga todo su suspense, ¿no? Todo su misterio. A ver, no puede haber algo más grave en un discurso que poner en riesgo o el comienzo, que es lo que por cierto hace Beethoven al comienzo del último movimiento de la primera sinfonía, o al final, de forma que el público no sepa exactamente cuándo termina un movimiento, que esta es la broma de Haydn. Es una broma que, como vemos,
no apela, digamos, como la risa de Mozart que hemos visto antes o la polka de Shostakovich a la broma en un sentido más lato. No, apela al ingenio y apela a una complicidad de la sonrisa inteligente con el cuarteto, naturalmente, y con lo que el cuarteto, digamos, está exponiendo. Por tanto, esto yo creo que sería un poco la respuesta a una pregunta que me has formulado antes. Disculpa si no soy ordenado del todo porque lo combinamos con los ejemplos, es un poco complicado, pero ciertamente en este caso es un movimiento absolutamente musicalmente de una seriedad, de una riqueza apabullante, porque el finale clásico, en este caso es un ejemplo brillante, normalmente es un rondó, pero hemos oído un desarrollo central contrapuntístico, es una música exigente, es una música sabia, sofisticada, pero que dentro de sí también puede incorporar este pequeño juego de ingenio como el que cierra este cuarteto en concreto. Claro, la gente, cuando al final ninguno de los finales que ellos han esperado se cumple, el riesgo es que ya no aplaudan nunca, ¿no? O que aplaudan antes o que no aplaudan nunca, ¿no? Es muy difícil, digamos, esto es un gag. Realmente la estructura además es ternaria. Es decir, hay 3 intentos fallidos de final. La estructura del gag, la estructura ternaria del gag es maravilloso porque ustedes van a dedicar, yo creo, una de las sesiones, yo me gustaría mucho estar, ¿no? Presente como público, ¿no? Al cine, ¿no? Y pues claro, el gag cinematográfico en autores, en realizadores, por ejemplo, como Bill Wilder, sobre todo el maestro Lubitsch, ¿no? Ser o no ser, ¿no? To be or not to be. El gag es ternario y está también presente en estas películas, pero también lo está en mucha música instrumental como la que acabamos de ver. No sé si esto responde un poquito. Sí. No, y perdona que me llama la atención. Hay diferencias. Vamos a decir, ¿quién tiene más alegría compositiva entre los grandes compositores clásicos, ¿no? Es decir, antes, digo, en función de su sociología, del contexto en el que desarrolla su trabajo, con independencia vamos a decir, del destino compositivo de la pieza. Es decir, que ahora has mencionado 2 autores, Lubitsch y Wilder, que son europeos, emigrados a Estados Unidos, huyen de lo que huyen, su cine tiene un expresionismo, vamos a decir, cómico, ¿no? En el mundo de la música clásica existe alguien que tenga, o quién tiene una mayor alegría compositiva, o quién tiene, por ejemplo, Mozart puede tener una mayor predilección, proclividad por el humor en su composición. Es una pregunta, digamos, muy interesante, Enrique, pero muy difícil. Porque efectivamente el idioma, pero es interesante, porque el idioma, digamos, de Haydn y Mozart prácticamente es el mismo. Pero en cambio son 2 personalidades musicales absolutamente independientes, singulares, y las 2 además en el máximo nivel de calidad y de profundidad. Haydn está ganando, digamos, posiciones. Yo con mi amigo querido y muy recordado Eugenio Trías, los 2 éramos fans de Haydn porque pensábamos, y continúo pensando, de que es un compositor que todavía hay demasiadas personas que no acaban de darse cuenta de que por lo menos es igual de grande que los más grandes, que es decir, mucho, que es lo que realmente se está además comprobando día que pasa en las programaciones de los grandes auditorios, de las orquestas, de los cuartetos, etcétera, etcétera, ¿no? En Haydn podríamos decir algo parecido para la forma sonata a lo que dijo Webern de Bach. En Haydn está todo. O sea, Beethoven, digamos, tendrá que trabajar mucho para llegar al nivel de profundidad musical alcanzada por Haydn. Aparte de que además, en el caso de Mozart y Haydn, los 2 además son un ejemplo maravilloso de algo en la cima, porque los 2 interactúan maravillosamente. Primero, Mozart respecto a Haydn, de ahí salen los cuartetos dedicados a Haydn, que son probablemente el grupo de cuartetos más importantes de Mozart, a pesar de que luego escribió algunos más, pero al mismo tiempo el Opus 71, el Opus 74 de Haydn son una respuesta a Mozart, respuesta que además, agárrense, viene después de que Mozart muera. O sea que Mozart sigue influyendo de retorno, digamos, de rebote a Haydn, que por cierto conduce a Haydn a la última producción cuartetística, pero también a los grandes oratorios, a la obra
las obras, las sinfonías de Londres, etcétera, etcétera. Por tanto, es un caso muy interesante. Yo te intentaré responder concretamente lo que me decías. En Mozart, digamos, se nota en este sentido muy claramente también la influencia más meridional de Padre Martini en Bolonia, etcétera, etcétera. En Mozart hay una especie de naturaleza proteica, hay un embelezo melódico maravilloso, es una especie, digamos, es una persona muy generosa y de alguna forma esconde los trucos y nos deja arrobados. Y por tanto, la sofisticación en Mozart viene, digamos, expresada de una forma, yo diría, casi como fuera magia. Digamos, cuando escuchamos la música de Mozart nos parece que todo sea de una naturalidad que no puede ser de otra forma. Y en cambio estamos escuchando una música extraordinariamente sofisticada que manipula y juega permanentemente con todos los elementos del lenguaje musical. En el caso de Haydn, probablemente porque responde más a esta esencia del pensamiento ilustrado, que apela tanto a la inteligencia como a la sensibilidad a la vez, y probablemente esto sea la causa de que Haydn es un compositor que llega un poco más tarde al goce de los melómanos, no únicamente de los más expertos, es que a Haydn le gusta, digamos, hacer el clickdale con su audiencia, en el sentido de decir, fíjate, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verás? Pues no, hago otra cosa. Haydn exige absolutamente la complicidad del oyente. Se dirige a la inteligencia y se dirige a la sensibilidad. Y en Mozart probablemente hay este elemento de hechizo maravilloso, pero que no nos engañemos. El pintor Balthus, por ejemplo, que había hecho muchas sonografías de óperas de Mozart, etcétera, etcétera, Balthus nos hablaba justamente de que esta es una máscara más de Mozart, porque detrás de esta máscara, la máscara de la película de Forman, es otra máscara. Hay una dimensión extraordinariamente trágica, no lo olvidemos. Don Giovanni es una obra que pone la partitura tragicómica, es un drama en música, pero además es tragicómica. Por lo tanto, yo diría que hay esta diferencia. Y otra todavía, en Haydn hay una presencia más visible y muy sofisticada al mismo tiempo, de nuevo lo digo, de la música directamente de raíz popular. Digamos, donde en Mozart hay digamos, una proliferación extraordinaria de materiales melódicos que muchas veces encubren lo sofisticado y antinatural de la manipulación de la sintaxis, etcétera, etcétera. En Haydn hay una presencia maravillosa de la música popular, que por cierto permite que en su música, de forma absolutamente natural, que casi no nos damos cuenta, penetre mucho la música de las fronteras del Imperio Austrohúngaro, lo que sería después Imperio Austrohúngaro, lo cual lleva a una renovación maravillosa de la armonía y el contrapunto. Música de Croacia, música eslava, toda esta música penetra en la música de Haydn de una forma más directa e intensa, probablemente que en el caso de Mozart, que digamos no es tan patente. No sé si... Sí, en parte sí. Tema muy interesante, pero... Pero muy largo de ahora. Siguiente. Sí, yo pienso que es el momento ya de hacer una nueva incursión, digamos, en este caso también un repertorio más del siglo XX, del siglo pasado, pero más próximo, naturalmente, porque esto también nos da, yo creo, un apunte de este carácter transversal del humor, por descontado, con las otras manifestaciones artísticas, con el pensamiento, con la literatura, etcétera, etcétera, pero también transversal a lo largo de los tiempos. A veces me preguntaban, Wagner, ¿qué tiene de cómico? Pues los maestros cantores de Nuremberg. Hay gente que piensa que los maestros cantores de Nuremberg es una obra nacionalista. Incluso llegan a pensar cosas peores que ustedes ya tienen en mente y que yo les evitaré. ¿De acuerdo? Pero no trata de esto la ópera. La ópera es una obra que habla, digamos, de la contraposición del arte nuevo y el arte arcaico. Pero el arte nuevo se basa en el arte de los grandes maestros, de Hans Sachs. Y en muchos de sus pasajes el tratamiento es cómico y paródico. Hay las fugas, los fugati, todo tipo de bromas, naturalmente dentro de la poética de Wagner, que evidentemente es muy diferente a la de otros compositores, faltaría más, ¿no? Bien, es importante pensar pues, que el registro humorístico, en esos sentidos amplios que hablamos, está presente desde épocas realmente desde el Renacimiento. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes piensan en las ensaladas, por ejemplo, imagínense varios textos en diferentes idiomas o hablando de cosas absolutamente diversas, cantadas a la vez. Una canción profana, una canción de amor. Esto es una introducción de registros
como mínimo, diríamos, polisémicos, apabullante. Y estamos hablando del Renacimiento y autores además hispánicos, Mateo Flecha, por ejemplo. Por tanto, Renacimiento, Barroco, Bach mismo, toda la familia Bach de alguna manera, y llegamos al siglo XX. Por tanto, es interesante ahora, yo les propongo escuchar a nuestros amigos un verdadero tour de force. Y aquí sí que les pido, si fuéramos en el circo, diríamos redoble de tambor, porque ahora viene un salto mortal. Se trata de una pieza de Hindemith, que él tocaba en cuarteto también, como saben, la viola. Esta pieza pertenece otra vez sería al carácter de parodia, es una pieza, digamos, claramente lúdica. Hindemith además era dibujante también, nos ha dejado dibujos, caricaturas maravillosas, ¿no? Esta pieza es una broma, digamos, pero pedagura, y lo es, y lo quiero subrayar también para los miembros del cuarteto, porque se les pide a ellos que recreen un juego que antes ha hecho el propio compositor, que es estrujarse los sesos para escribir de la forma más perfecta posible una música con errores, una música con faltas de caligrafía y de ortografía. Por tanto, es una música muy difícil que ellos tienen que tocar de manera, digamos, absolutamente controlada para que pueda apreciarse su valor caricaturesco. Por tanto, es un doble salto mortal. Me estoy refiriendo a una pieza, no tengo el título literal, pero viene a ser algo así como, fíjense bien, Obertura del buque fantasma de Wagner, tocado a primera vista por una orquesta de provincias a las 6 de la mañana. Suena así. Maestros. De segunda fila.
Coméntanos estos zigzags compositivos, estos guiños, estos cambios. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Porque al final se ponen de acuerdo para tocar la música que les gusta a ellos, que es un vals popular. Es maravilloso, ¿no? A cuenta del pobre Wagner, ¿no? Bueno, y por cierto, es una obra muy difícil que han tocado de manera estupenda nuestros compañeros del cuarteto de la orquesta, ¿no? Brillante, Hindemith, ¿no? Por lo tanto, compositores, digamos, Hindemith es autor de una obra expresionista sobre texto de Kokoschka que se llama así Asesino Esperanza de las Mujeres, ¿no? Murder, Hoffen der Frauen, o sea, un compositor que tiene obras de un dramatismo extraordinario, pero el mismo compositor puede permitirse también tocar este registro mucho más lúrico y bien humorado, ¿no? Quizás sería el momento quizás de hacer un cambio de registro, también porque avanza la sesión, y algo que hemos oído antes, ¿no? Que hemos mencionado antes, reír o llorar, ¿no? A mí me gustaría, si te parece bien, proponer un pequeño ejemplo de una canción de Schubert. Con esto ya, digamos, preparamos el siguiente ejemplo del cuarteto dentro de muy poco, que será Beethoven de nuevo. Son contemporáneos, como ustedes saben, ¿no? Schubert apenas sobrevivió un par de años a la muerte de Beethoven, ¿no? No llega. Estoy refiriéndome a una canción que se llama así, Reír y llorar. Yo creo que ilustra de manera maravillosa, de una forma que comentaré brevísimamente, esta ambivalencia emocional que encontraremos de manera más explícita en mucha de la música del siglo XIX. Ambivalencia emocional que si ustedes se fijan muy bien, verán en la música, se traduce por el cambio permanente, juego permanente entre el modo mayor y el modo menor. Pero son apenas unas inflexiones, apenas se notan, es muy sutil. Pero después encontraremos este mismo procedimiento técnico, ¿no? El modo mayor, afirmativo, positivo, sonriente, el modo menor, más serio, más triste, etc. Pero de esta forma atornazolada como Schubert lo presenta, acompañando el texto Reír y llorar, lo encontraremos después en mucha música instrumental, sin texto.
Ello nos permite, yo creo, en algunos casos, en el caso de Schubert, pero también de otros autores, la hipótesis de trasladar, de transferir estos mecanismos a obras más abstractas, pero en las cuales podemos percibir este tipo de fenómenos. Yo, sin más dilación, si les parece, les propongo escuchar el comienzo de esta canción de Schubert, Lachen und Weinen, reír y llorar. Disculpen por... Lachen und weinen zu jeglicher Stunde, tut bei der Liebe auf so mancherlei Grunde. Morgens lacht ich vor Lust, warum ich nun weine, bei des Abends Scheine. Ist mir selbst nicht bewusst, ist mir selbst nicht bewusst. Weinen und lachen zu jeglicher Stunde, ruht bei der Liebe auf so mancherlei Grunde. Abends weint ich vor Schmerz, und warum du erwachen kannst am Morgen mit Lachen, muss ich dich fragen, o Herz, muss ich dich fragen, o Herz. Ya está. Yo creo que es una pieza maravillosa, muy sutil, este pequeño claro oscuro, reír y llorar. Es una canción maravillosa que introduce un terreno nuevo, siglo XIX, la ironía. Antes, muy al principio, has dicho una cosa, has hablado de reír para conjurar el horror. Entonces ahora cuando decías reír y llorar, es reír donde hay que llorar a veces también, ¿no? Cuando al principio hemos oído una polka de Sostakovich, me he recordado esas orquestillas, esos cuartetos que había en el universo concentracionario, en los campos de concentración. ¿Cómo se produce ese humor musical que conjura el horror, no solamente en esa época? Bueno, en el caso de Shostakovich, por ejemplo, para citar pues cuando se descubre algunas obras que tenía escondidas, una de las cuales, por ejemplo, es muy divertida, narraba, es una especie de cantata de cámara, que narraba describía una reunión, digamos, del Soviet Bureau, ¿no? Sería una reunión, digamos, del comisario del pueblo para cuestiones estéticas, etcétera, ¿no? Y la música responde a la ironía, digamos, casi grotesca, ¿no? Bueno, pues el hombre del partido, ¿no? Pues que dice, tenéis que componer como Rimsky-Korsakov y olvidaros de los modernismos, etcétera. Y, por ejemplo, Shostakovich, es una obra vocal, equivoca los acentos Rimsky-Korsakov, la música. Bueno, esto era una especie de producción, digamos, clandestina de Shostakovich que respondía directamente a esta presión política. De Shostakovich se hablaron mucho, pero realmente es impresionante, ¿no? Porque un compositor que escribe la séptima sinfonía, la Sinfonía de Leningrado, no estaba eximido cuando ya en San Petersburgo, bueno, Leningrado naturalmente, estaba anunciada el estreno de la próxima obra, etcétera, etcétera. Esto no lo eximía de tener todavía que someterse al control de la reunión en la que tenía que tocar al piano las obras y tenía que recibir las opiniones, consejos y admoniciones de los comisarios políticos. O sea, realmente esto es impresionante, ¿eh? Y compositores de esta época, como Mosolov, por ejemplo, tenían un doble catálogo, las obras modernas y las obras socialistas, naturalmente. Y el propio Shostakovich, como ustedes saben, tuvo que cambiar Lady Macbeth of Mensch por Katerina Izmailova, porque era imposible en una sociedad perfecta como la sociedad comunista que hubiera adulterio. Por tanto, esto fue un escándalo
Morocoturo. En el Pravda salió un titular pornofonía. Bueno, esto lo cuenta muy bien además su amigo Rostropovich, que había tocado en el estreno, ¿no? Tanto quiere decirse que realmente esto es una tensión tremenda, ¿no? Es una tensión tremenda, pero efectivamente pone de manifiesto esta vertiente transgresora del humor, digamos, en lo que tiene, digamos, de antítesis de un pensamiento dogmático, de certezas absolutas, que viene de muy lejos. El carnaval es esto. Para un ejemplo que yo conozco muy cercano, en el monasterio de Montserrat, hay un día al año que los chicos de la escolanía celebran el día del bisbetó, del obispo pequeño, y aquel día uno del coro es nombrado abad. Y por tanto, él hace lo que le viene de gusto, que es invitar al resto de sus compañeros a chocolate, a la gran fiesta, ¿no? Bueno, esto quiere decirse que había el control de la fiesta, esto se ha estudiado mucho y es conocido, ¿no? Los libros de Batkin, por ejemplo, Cultura Popular, etc. La transgresión controlada, ¿no? Bueno, en el caso de la música, responde a este mismo tipo de problemáticas, ¿no? A pesar de su carácter más abstracto, curiosamente, ¿no? Pues vamos a Schubert, al tiempo Bueno, de yo creo horror, alegría y... Yo creo que Schubert ya, este refinamiento, estamos ya muy diferentes, ahora nos hemos alejado de la obra que habíamos escuchado de Hindemith o de Shostakovich. Estamos hablando ya de un humor, la ironía en el romanticismo, Schlegel, Heine, la ironía es algo muy serio, ¿no? Realmente es digamos, la desilusión, digamos, del hombre que se da cuenta que no llega a dar razón de lo que tiene delante de sí, que no se explica, la razón no puede llegar a dar cuenta de la vida, de los grandes misterios, ¿no? Y el refugio catártico es el registro irónico, ¿no? Heine decía algo así como expresa con levedad, en términos de Calvino, las emociones más fuertes, ¿no? O sea, esta especie de claroscuro, digamos, del registro irónico, digamos, ante la incapacidad de comprender el mundo. Novalis decía algo así como buscamos el absoluto y solo encontramos cosas. Yo creo que a esto responde el elemento, digamos, del registro irónico, ¿no? En Schubert, de manera muy notable, hemos puesto un ejemplo, pero el viaje de invierno da muchos ejemplos, incluso más elocuentes de lo que estamos diciendo. Les invito a que reescuchen todo el viaje de invierno, que no es nada menos ni nada más que un memento mori, el viaje a la muerte, de aquel que no tiene refugio, que no tiene realmente un hogar. Esto lo encontraremos también en las canciones de Schumann. Por lo tanto, estamos hablando de un registro ya mucho más profundo, ¿no? Que naturalmente reconoceremos en Mahler, naturalmente lo reconoceremos en Schoenberg. O sea, es un registro realmente importante que desde comienzos, desde incluso finales del siglo XVIII, atraviesa todo el romanticismo y llega hasta casi nuestros propios días, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Thomas Bernhard, un escritor dramático, un escritor que puede llegar a ser expresionista, si ustedes quieren, pero que yo sostengo, y en alemán se percibe claramente, que hay un ritmo y hay un virtuosismo en el uso sintáctico del idioma, e incluso de forma a veces claramente explícita, de la broma, de la distensión irónica, que permite sobrellevar tanto sufrimiento, ¿no? Pero yo haría una propuesta, que tenemos el cuarteto y no esto es lo más importante, poder escuchar a estos músicos estupendos en directo para nosotros, música extraordinaria, de uno de los últimos cuartetos de la gran producción última de un Beethoven, que como el último Rembrandt, que como el último Goya, se permite esta sonrisa disciplente del que está más allá de las servidumbres más inmediatas. Esto solamente pocos compositores, pocos artistas lo consiguen. Esto lo subraya curiosamente el caso de los que he dicho, lo subraya Panofsky, ya que a veces autores que hablan de pintura nos pueden ayudar a escuchar mejor la música y al revés. Yo propongo escuchar un movimiento entero, un movimiento que es extraordinario, un movimiento que probablemente sintetiza lo más hondo del último Beethoven, que es el andante con moto del opus 130. Stravinsky dice algo de este movimiento que yo intentaría resumir, pero que invito a que ustedes lo puedan, digamos, comprobar. Este cuarteto es el que también tiene otro movimiento lento, que se llama,
propiamente el movimiento lento, que es la cavatina, que es un movimiento muy doliente, es un movimiento muy intimista, prácticamente casi es una pequeña aria, ¿no? De un tema, digamos, una frigiro, es uno de los términos que Beethoven pone en la partitura. Pero después vienen otros movimientos y uno de ellos que escucharemos, que es también un movimiento moderato andante con moto. Este movimiento es un perpetuum mobile. Yo pediría un momento a nuestra chelista, si es posible que nos toque el comienzo de las semicorcheas, ya, el perpetuum mobile, que es decir, es un movimiento como de relojería, como un mecanismo de relojería que se mantiene impasible, de ahí la distancia irónica del movimiento, a lo largo de buena parte de su curso. Por favor, solamente un par de compases. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? Es lo que hacía Haydn, la sinfonía del reloj. Bueno, Beethoven hace lo mismo. Es decir, un mecanismo de relojería, ¿qué quiere decir? Que el sujeto parece que es ajeno al organismo del cuarteto. Ellos funcionan autónomamente de las propias emociones, podríamos decir. Pero, combinado con esto, escucharemos, ya lo verán, algunas frases de un lirismo incisivo, extraordinario, muy corto. Hace pensar en Janáček, un lirismo concentrado. Y algo extraordinario, que es periódicamente una nota larga, solitaria, a cargo de un único instrumento. Verán que circula por diferentes momentos y diferentes instrumentos. Verán también cómo todo esto va desarrollándose y llega a un momento de plenitud extraordinaria. Verán que estas notas tenidas llevan a un coral en el cual oiremos armonías casi wagnerianas. Bien, Stravinsky decía, suponiendo que la cavatina, el otro movimiento lento, sea un movimiento realmente donde las emociones de Beethoven se desbordan con más poder, si fuera así, dice Stravinsky, yo casi prefiero el andante con moto, donde la emoción, en lugar de zambullirse en el océano de las emociones más profundas, la emoción sobrevuela estas emociones como el ligero vuelo de un hidroavión que apenas roza el agua y vuelve a elevarse. Yo les propongo que conste que esta paráfrasis es de Stravinsky, que podamos escuchar este movimiento, uno de los más grandes de Beethoven, y un ejemplo, yo creo, Enrique, si no te convenzo con esto, de que realmente es indisoluble prácticamente en estas obras maestras esta multiplicidad de registros expresivos. Adelante.
Los ejemplos que quedan son de 1 minuto. Por lo tanto, como creo que vamos. No, yo quería preguntarte una cosa, es decir, efectivamente multiplicidad de registros. ¿Por qué has asociado antes este tipo de obra con tantas posibilidades, con tantas partes diferentes, con tanta viveza? ¿Por qué lo has asociado a una obra final ya de plena madurez y la has vinculado también en el mundo del arte con Goya, con Rembrandt? ¿Y dónde está también, te pregunto, su paralelismo en el cine? Ahí te gusta comparar también. Esto es, bueno, es difícil la pregunta porque yo me gusta mucho el cine, soy un gran aficionado, ¿no? Pero no entiendo especialmente. Pero si me permites, es que yo todavía no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy emocionado, ¿no? Por la música que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Hemos escuchado probablemente una de las obras más grandes de la música, de la historia de la música, este cuarteto representado por este movimiento. Yo me gustaría, si me lo permites, Enrique, por supuesto. Tomaré tu testigo. Pero es que es impresionante, ¿les parece? Porque yo creo que es una música, como uno de los últimos autorretratos de Rembrandt, que adquiere, la fisonomía de un clásico
de un clásico griego, ¿no? Del que está ya más allá de sus propias emociones. Yo creo que este ejemplo de Beethoven, de esta pieza de Beethoven, que ellos han hecho una excelente interpretación, habrán visto al final estos acordes poderosos. Es que realmente es de piel de gallina, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, durante el curso del movimiento, tenemos este movimiento constante, elegante, distendido del moto perpetuo, ¿no? Yo creo que no hay un ejemplo mayor de ausencia de autocompasión. Yo diría que esta es una de las grandes cualidades de esta música. Pero al mismo tiempo hay dramatismo, hay sorpresas armónicas inesperadas, hay una nota solitaria que interrumpe este perpetuum mobile, lo cual es una transgresión mayúscula, porque perdemos literalmente durante un momento el sentido de continuidad del discurso, nos deja en vilo. Y además, una cosa que olvidaba antes de mencionar, que ellos han interpretado estupendamente, que cuando estamos embelezados por toda la sensualidad del cuarteto, con algún momento realmente de gran lirismo, parece que todo se venga abajo y aparecen los pizzicati. Plum, 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 plum. Esto yo creo que refleja maravillosamente, de forma abstracta, música instrumental, asemántica, uno de los mecanismos, digamos, característicos realmente de la ironía, que es esta distancia emocional y de este mundo que se viene abajo, de esta desilusión que experimentamos al escuchar una obra como esta. Dicho esto, quería hacer un poco de hincapié, me permitís. Lo que me preguntas es más difícil, pero yo pienso que sí que hay. La obra tardía es un tema recurrente, la obra tardía, ¿no? Cuando Panofsky nos dice, quizás es una respuesta indirecta a lo que me planteas, muy interesante. Panofsky nos dice, pocos artistas como Rembrandt, como Beethoven o como Miguel Ángel, y no sé si menciona también Durero, son capaces de, en el momento en que su estilo medio empieza a ser asimilado por sus contemporáneos, superarlo y entrar en un estilo tardío que deja rezagados a estos contemporáneos que en su momento llegaron a comprenderlo. El caso de Beethoven es tremendo, porque toda la generación romántica, Hoffmann, por ejemplo, etcétera, los que habían estado conmovidos por la Quinta Sinfonía, para entendernos, para la música en do menor, no entienden los últimos cuartetos, porque no les parecen suficientemente subjetivos, probablemente. ¿Por qué? Porque hay esta distancia de la ironía, de que está más allá de... Si ustedes recuerdan, el último autorretrato creo que es de Picasso, tiene un paralelismo extraordinario con el último de Paul Klee. Casi vemos una calavera, es decir, este contemplarse sin ningún tapujo, pero sin tampoco ningún temor a introducir algunas convenciones que en el estilo medio habrían desechado. En el caso de Beethoven es muy claro. Aquí vuelven a aparecer convenciones que podrían parecer incluso del periodo rococó, ornamentaciones, etcétera, etcétera. Ustedes conocen seguramente la gran novela de Thomas Mann, Doctor Faustus. El discurso de Adrian Leverkuhn, que es un discurso escrito por Adorno, habla con, yo creo, singular perspicacia de la relación entre el rompimiento y la convención en el estilo tardío de Beethoven. Pero yo creo que esto se podría también aplicar a algunos de los artistas que hemos mencionado y que lo he hecho a través de Panofsky. El estilo tardío, yo creo, por ejemplo, en el caso de Bergman, claro, ahora podríamos hablar de muchos creadores, ¿no? Cine es un arte realmente también riquísimo, ¿no? Pero yo pienso que, por ejemplo, esa banda, probablemente podríamos entenderlo mucho más tarde de las conversaciones de un matrimonio, las cenas de un matrimonio. Volvemos al escenario de los hechos y yo creo que ahí tenemos la visión de la obra tardía. Tendríamos, yo esto no lo llevaba preparado, tendríamos que pensar en Hitchcock, por ejemplo, si esto sucede así también, en las obras últimas, Topaz, Frenesí, son obras, digamos, ambivalentes, ¿no? Incluso siniestras en algunos aspectos, ¿no? Pero yo creo que sí, que la reflexión en torno a este concepto, la obra tardía, yo creo que es un concepto, digamos, ciertamente
singularmente importante, útil, relevante. Tú has hablado de Goya también, y hoy viene el periódico Goya. un maravilloso autorretrato que se está exponiendo en Londres, Exacto. donde sale asistido por su doctor sin ninguna compasión, completamente irónico, viendo su propio... Bueno, en el caso de Goya es extraordinario porque eso es un tema que lo habíamos hablado mucho y además él lo escribió en un artículo de Eugenio Trías, lo vuelvo a mencionar. Pero claro, digamos, yo he hecho algunas indagaciones al respecto, pero yo llego a decir algo, espero que ustedes no se ofendan por lo que diré, pero el caso de Goya y Beethoven comparten una condición, que es la sordera. Claro, el no músico, el no profesional, piensa Beethoven, pobre, no oía nada, no. Bueno, Beethoven leía los movimientos de los arcos, de lo cual deducía el tempo, le preocupaba a su secretario cómo habían ido los tempi, es lo que le preocupaba más, por tanto daba una importancia fundamental para el carácter a este vector, hay otros. Él además podía escuchar, podía ver algo, etc. Pero, claro, compositor de verdad oye dentro de sí. El compositor de verdad tiene la audición interna, lógicamente. O sea, él ha oído la música perfectamente dentro de sí. La sordera, desde este punto de vista, en el caso también de Goya, similar, en la Quinta del Sordo, sordera y la palabra absorto tienen un cierto parentesco semántico. Yo diría, un poco de atrevimiento, pero lo creo así, que en el caso de Beethoven seguro, en el caso de Goya probablemente, la sordera fue un catalizador que probablemente facultó todavía más la capacidad de estos creadores en escuchar ya únicamente su voz interior, abstraídos del mundo. Y esto es lo que probablemente les catapultó a la profundidad máxima de su estilo. Es una opinión tentativa. No sé si... Perfecto. Tenemos todavía, Sí, yo creo ahora que... podemos hacer, digamos, un poco las guindas de... Tenemos todavía reservar a una pieza del cuarteto, pero antes me gustaría hacer, simplemente proponer de forma ya muy telegráfica dos pequeñas incursiones operísticas. Volvemos a la música con un texto, con una situación dramática, etc. Pero que me parece que vale la pena recordar. El primero de ellos es especialmente, lo he mencionado ya indirectamente antes, Falstaff, pero de Verdi, que para algunos es la gran ópera de Verdi, que además es un milagro. Un hombre de 81, ¿no? 82 años, tener esta jovialidad y esta inteligencia y esta vivacidad, yo considero que es verdaderamente un milagro, ¿no? Falstaff, que como ustedes saben termina con el fugato, esto es una parodia naturalmente, lo mismo de Wagner, el uso paródico de la fuga en este caso, ¿no? Una fuga que es el género, la forma música más solemne y elevada y sagrada al servicio en este caso de un texto que dice todo en el mundo es burla y solo hay burla, ¿no? Es un despecho extraordinario. Pero les quiero recordar otro momento de la obra, que dura 1 minuto, lo que yo llamo el aria más breve de toda la historia de la música. Y pregunto, ¿por qué? Me pregunta a mí, pero pregunta a ustedes, ¿por qué Verdi escribe una aria que solamente dura 1 minuto? Que escucharemos, si no me equivoco, por Fischer-Dieskau. Pues yo creo que es un ejemplo maravilloso de uso irónico, pero de una gran sutileza, porque es cuando Falstaff recuerda, que esto también aparece en Campanadas de Medianoche, que cuando él era joven y era el paje del duque de Norfolk, dice Falstaff, yo también era muy delgado y elegante. Y Verdi le permite a Falstaff este desahogo emocional, pero únicamente 58 segundos. Escuchemos, si os parece, esta aria de Verdi, maravillosa obra maestra, tardía, que es Falstaff. Y si nos deja la técnica. Di raggio vago, leggero, gentile, 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 quel era il campo, quel era aprile, quel era il campo, e per lieto maggio, quando lo spirito fessi paesello, che sarà invitato attraverso un anello, quando era sottile, era di raggio vago, leggero, gentile, gentile, voi mi cegliate. Ya está, se ha terminado, ¿eh? Se ha terminado. 58 segundos.
una unidad perfectamente cerrada en ella misma. Solo le deja 58 segundos para que se explaye y para que luego digamos a la situación anterior, ¿no? Me parece de un refinamiento, porque además tiene un cierto aire mozartiano, es una maravilla, como habrán podido ver. Falstaff. Y el otro ejemplo no tiene nada que ver, es casi el polo opuesto. Volvemos a Shostakovich para también ver cómo la ironía armada llega a ser sátira, y la sátira puede ser realmente absolutamente incisiva. Una de las obras que para mí forma parte de las obras maestras de Shostakovich, de antes, naturalmente, de la contrarreforma soviética, que es La nariz, esta maravillosa sátira de la burocracia, del relato maravilloso de Gogol. Pues también para ver un extremo de esta sátira, pero con ribetes escatológicos. El protagonista, Kovalev, no recuerdo mal el nombre, se levanta, se mira al espejo y no encuentra la nariz. Se despierta, está despertándose y no entiende qué está pasando. Y esto es lo que está sonando. Intento cerrar, ya está. Es interesante, me parece, este ejemplo, porque ustedes han visto que si la pregunta, ¿qué compositor estamos escuchando? Si no conocen la obra, probablemente podríamos pensar en autores más recientes, no lo sé. Es un uso, además, de los instrumentos absolutamente original, único, etc. Pero también aquí, como en Gogol, Almas muertas, también aquí el cambio de registro es inmediato y estamos oyendo la voz de Mussorgsky, estamos oyendo la voz del pueblo ruso que siempre sufre, en pasado y en presente. Por tanto, yo creo que también era interesante esta ambivalencia, la convivencia de estos registros, incluso en una obra que pueda tener estos ribetes tan escatológicos y tan inventivos, porque estamos hablando del Shostakovich de la primera sinfonía, estamos hablando del Shostakovich probablemente más estrictamente personal y libre, como probablemente ya no sería nunca más, salvando, digamos, las canciones, los últimos líderes y los cuartetos de cuerda. Creo que es el momento de dar entrada al último ejemplo de nuestro magnífico cuarteto y con él a Stravinsky. Faltaría más no poder escuchar la música del gran compositor ruso del siglo XX, Stravinsky. Es unas piezas, mejor dicho, porque nos van a tocar, creo, dos piezas, que forman parte de un pequeño conjunto de tres que son para cuarteto, yo creo que las tres, de las cuales escucharemos dos, son cortitas, son como una especie de núcleo de la estética y del lenguaje de Stravinsky, pero transferido a la interioridad del cuarteto. Pero particularmente me interesa mucho que se fijen en la primera, porque la primera
estamos hablando ya un poco del ambiente del circo, del music hall, este aspecto, digamos, ya desinhibido, pero muy sutil, porque la primera pieza también es una especie de perpetuum mobile, en este caso el violoncelo también, plim, 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 verán que mantiene unos acordes obstinati, también, por tanto, hay esta distancia emocional, pero es muy divertido porque básicamente es una tonada de carácter popular, a cargo, lógicamente, del primer violín, ¿no? Pero es muy divertido la forma como Stravinsky juega con el segundo violín, que parece un intruso, parece que con los codos quiere hacerse un hueco en el cuarteto. Y lo consigue a medias, y además en un tono que no, unas notas que no son absolutamente consonantes con el resto. Es muy interesante. Y la pieza siguiente es claramente un homenaje a Little Tick, un clown que se había hecho famoso en la época. Yo lo vi, lo busqué, encontré programas, ciertamente, y verán que es como una especie de clown con la sonrisa naturalmente triste, el payaso alegre pero que es triste, como unas muecas, digamos, realmente hace muecas, alternando movimientos mecánicos de marioneta con algunos lamentos. Yo creo que podríamos escuchar ya, sin mayor dilación, esta será la última intervención y con ella prácticamente cerraríamos este bloque musical de dos de las tres piezas para cuarteto de cuerda del gran maestro Igor Stravinsky.
¿Vamos? Muy bien. Tenemos todavía, creo que, alguna posibilidad de ver algún tema más en los grabados. Creo que tenemos algo de ópera, tenemos también alguna sorpresa final. Yo creo que hemos hecho un extraordinario viaje, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, cronológico y estilístico, por el humor en la música. Yo creo que a mí me sorprende mucho el pensar que si por un lado el contemplar desde la óptica del humor la música clásica supone una desdramatización de la misma, le quitamos una cierta solemnidad, por otra parte entramos de una forma profunda en las intenciones del compositor o incluso del intérprete también, ¿no? Es decir, que supone un acercamiento mucho más allá del inicial. Si quieren que les diga un secreto, porque me estás provocando con esto que dices, y tengo que decir un secreto. O sea, yo creo que realmente el registro humorístico, los registros humorísticos prácticamente son un pretexto, pero el objetivo, insisto en algo que he dicho al comienzo del libro, básicamente es que el oyente, el melómano, el aficionado a la música, tenga a lo mejor alguna, lo digo con toda humildad, alguna referencia, alguna clave. Una pista. Para disfrutar más de la música, finalmente. Pero claro, la música entendida no solamente como aquello en la prensa, ¿no? Espectáculos. No, no, no. La música, páginas de cultura. ¿Por qué? Porque la música, como la pintura, como la literatura, es naturalmente una fuente de placer estético, de goce, de diversión, pero también es una forma de conocimiento del mundo, es una vía de conocimiento del mundo. Yo creo que esto son dimensiones, digamos, que conviven en la gran literatura musical. Y no son registros finalmente que se excluyan, sino que conviven, y muchas veces en la misma obra, en 2 segundos de diferencia, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en algunos de los ejemplos que hemos escuchado, ¿no? Pero, para que esto pase, efectivamente, se tiene que propiciar un sentido de intimidad con la obra musical, de complicidad. El oyente tiene que escuchar más y más cosas. Y también una humilde pretensión de, bajo la perspectiva de lo que llamamos humor, adquirir quizás una actitud mucho más cómplice, penetrante, en el momento de la escucha, en el momento de ir a un concierto, en el momento de escuchar música en casa. A mí me recriminaron bastante, yo recibía cartas de lectores furiosos, pero muy cordiales, porque decían, hombre, el libro es fantástico, decían ellos, el libro está muy bien, pero he tenido que comprar 30 discos, estoy arruinado. Pero claro, esto era la primera versión del libro. Después, naturalmente, la versión que se publicó hace un año en Galaxia Gutenberg se rehizo muchas cosas, se amplió, se trató, en fin, yo actualicé muchas cuestiones, ¿no? Pero simplemente con este tiempo, que es pocos años, hay una cuestión que ha cambiado mucho. Nosotros nos lo planteamos, ¿no? De poner a lo mejor un disco añadido al libro de ejemplos musicales para que el lector tuviera ya algunas referencias mucho más a mano, ¿no? Digamos, no tuviera que ir a comprar 30 discos. Pero ahora es una maravilla, porque prácticamente todo lo podemos encontrar en YouTube, lo podemos encontrar. Por lo tanto, se puede entender también el libro como una especie de guía, ¿no? Si se puede decir así, para la audición. Es decir, el oyente habla, a ver, esta obra, ¿qué dice? Pues yo lo escucho, es muy fácil y a lo mejor tengo otra opinión. Es una forma, digamos, yo creo, de cultivar la afición. Yo creo que esto en los otros terrenos es habitual. Quizás en el caso de la música perdemos un poco este sentido de respeto reverencial. Yo no entiendo, es la respuesta que muchas veces oímos, ¿no? Yo no entiendo de música. Claro, bueno, ni falta que hace. Yo tampoco entiendo de medicina. Lo que nosotros hemos de procurar, los compositores y los grandes maestros han hecho durante toda la historia de la música, es ser capaces de transmitir emociones
y mover a las audiencias y, naturalmente, yo diría, obras como las que hemos escuchado nos permiten crecer como seres humanos, no otra cosa. Yo creo que, por tanto, no es raro el libro que... No, a mí dada tu extraordinaria erudición y capacidad de transmitir esos profundos conocimientos musicales, me gustaría que después de abordar temática y monológicamente el humor en la ópera, abordar otras facetas, la ópera en la música, abordar otras facetas posibles. Se me ocurre el mundo de los sueños en Wagner con las tradiciones alemanas o el simbolismo en Bartók. Es decir, hay Claro. millones de aproximaciones a la música que enriquecen enormemente el conocimiento y te permiten incorporarte a un mundo profundo y maravilloso. Claro, en la música, digamos, es como en la pintura. En la pintura tenemos la emblemática, tenemos los tópicos, Gombrich, Warburg, el mismo Panofsky, Gombrich, han desarrollado, ¿no? O sea, nosotros vamos al museo y si nosotros no tenemos clara la iconografía de lo que es el descendimiento, la pasión, etcétera, probablemente se nos escape la clave de aquellas pinturas. De hecho, hay personas que no tienen ya prácticamente conocimiento de la historia sagrada, ¿no?, que se llamaba antes, pues no pueden leer muchas de las obras que a lo mejor encontrarán en los museos. No de la época, además, medieval, ni renacimiento, no, incluso, digamos, de la época, digamos, siglo XX. Hay obras expresionistas de Macke, por ejemplo, un cuadro muy bonito que está en la Thyssen de Madrid, que es una trapecista que ha caído del trapecio y la recogen y se la llevan. La iconografía es la pietà gótica, digamos, que ha ido mucho más allá de los tiempos, ¿no? ¿Quién no puede vincular esta obra que hemos escuchado, Stravinsky, con el circo de Calder, con toda esa serie maravillosa, un movimiento, ¿no? Oh, claro. Y cuando escuchamos el Crucifixus de la misa de Bach, el Crucifixus, el bajo cromático del Crucifixus, es el mismo bajo cromático que Beethoven introduce en la novena sinfonía de Beethoven, en el primer movimiento, que es agónico, mucho antes de que llegue el final catártico del himno a la alegría. Por lo tanto, yo sugiero este tratamiento y yo creo que puede ser enriquecedor este diálogo, ¿no? Quizás para no cansar ya a la audiencia. Y terminar de alguna manera brillante. Yo me parecía que, lo hemos hablado, que había un pequeño ejemplo hispánico que, compositor, digamos, de nuestra tradición, que podía poner un pequeño broche, digamos, también divertido, ¿no?, por lo menos a parte nuestra, ¿no?, que es justamente de una zarzuela chueca, La Gran Vía, pero es una página que probablemente algunos de ustedes ya conozcan, que es la Jota de los Ratas. Yo creo que es un ejemplo de una pieza que tiene una, yo diría, permanente actualidad, ¿no? A ver quién es más rata que el otro, ¿no? Y que suena esta Jota de los Ratas de esta forma tan divertida. Nuestra fe en el bautismo la tiene el cura del Saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguros que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios, la sigue cualquiera. Pues verán ustedes lo que es más preciso, a ser licenciado sin ir a presión, a ser licenciado sin ir a presión.
etcétera, 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 etcétera. Creo que es muy divertida, ¿no? Maravilloso. Muy poco más que añadir, señores y señores. Bened Casanovas, muchas gracias. Bueno, yo quería, gracias, pero llamar al cuarteto. Que salga el cuarteto, por favor. Creo que ¿Se han ido ya? Bueno, pues gracias. Gracias.